En todos mis años de fe, es la primera vez que escucho que Dios ya se ha encarnado y está realizando la obra del juicio. Aunque esto no concuerda con los conceptos que yo tenía, es práctico y concuerda con la Biblia. Sin duda ha sido una charla muy esclarecedora. Sin embargo, aún hay algo que no entiendo. He creído en el Señor casi toda mi vida. He trabajado incansablemente para Él y he estado atento a su segunda venida. Si ya ha venido, ¿por qué no he recibido su revelación? ¿Debo pensar que ya me ha hecho a un lado? Esto me ha dejado muy confundido. ¿Cómo podrían ustedes interpretar esto? Quisiera que lo expliquen. Así es. Todos hemos creído lo mismo estos años. Hemos trabajado mucho para el Señor, para que cuando venga recibamos su revelación. Es cierto. El hombre piensa que si cree en el Señor, trabaja mucho para Él y espera vigilante su segunda venida, el Señor le dará su revelación cuando regrese. Eso es un concepto y una fantasía, pero no concuerda con la obra de Dios. Cierto. Los judíos fariseos recorrieron la tierra y el mar, difundiendo el camino de Dios. ¿Les dio el Señor Jesús alguna revelación cuando vino? En cuanto a los discípulos que seguían al Señor Jesús, ¿quién de ellos lo seguía porque habían recibido una revelación? No la recibió ninguno. Podrían argumentar que Pedro recibió la revelación de Dios y reconoció que el Señor Jesús era Cristo, el Hijo de Dios. Aunque sucedió luego de que Pedro llevara tiempo siguiéndole y escuchando sus sermones, y de que en su corazón llegara a conocerle un poco. Recibió una revelación del Espíritu Santo y pudo reconocer su identidad verdadera. Sin duda, Pedro no recibió ninguna revelación antes de seguir al Señor Jesús. Esto es un hecho. Quienes siguieron al Señor Jesús solo pudieron reconocerlo como el Mesías que había llegado, luego de haberlo escuchado predicar por algún tiempo. No lo siguieron por recibir una revelación para reconocer quién era el Señor Jesús. En los últimos días, Dios Todopoderoso descendió en secreto entre los hombres para realizar la obra del juicio. Millones de personas lo siguen ahora y lo han aceptado. Pero no lo hacen por haber recibido una revelación del Espíritu Santo. Seguimos a Dios Todopoderoso porque reconocemos la voz de Dios al leer la palabra de Dios Todopoderoso y al comunicar la verdad. Cierto. Así es. Estos hechos demuestran que cuando Dios se encarna para realizar su obra, Él no da revelaciones a ningún hombre para que crea en Él y lo siga. Y eso sin mencionar que en los últimos días Dios expresa la verdad para realizar la obra del juicio. La declaración de su palabra a todo el universo es su obra de los últimos días. Todos pueden escuchar la voz de Dios. El discurso de Dios en los últimos días representa la primera vez desde la creación del mundo que Dios proclama su palabra a toda la humanidad y al universo entero. En el Apocalipsis dijo muchas veces: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En los últimos días, Dios obra mediante la expresión de su palabra y de la verdad para encontrar a sus ovejas. Las ovejas de Dios pueden oír su voz. Los que oyen y entienden la voz de Dios son sus ovejas. Son las vírgenes prudentes. Los que no entienden su voz deben ser las vírgenes insensatas. En esto, cada hombre es clasificado en su clase. Esto muestra lo sabio y justo que es Dios. Dios trata a todos los hombres con justicia. Cierto. Dios ha expresado gran parte de su palabra y de su voz. Si aún no lo oímos ni reconocemos, ¿no somos solo unas vírgenes insensatas? Hay creyentes de todas las denominaciones que han oído la voz de Dios y se han vuelto hacia Él. ¿No son esos en verdad los tesoros robados? El Señor ha descendido en secreto para reclamar esos tesoros, para formar un grupo de vencedores antes de los desastres, con los primeros que hayan sido arrebatados ante el trono de Dios. Mas quienes esperan la revelación de Dios, de forma pasiva pero no reconocen su voz en las palabras que Él expresa, dejan de manifiesto que no aman la verdad, no conocen a Dios y que no son sus ovejas. Naturalmente, estas son las personas abandonadas y eliminadas por Dios. Como el Señor Jesús le dijo a Tomás en el libro de Juan: ¿porque me has visto, has creído?
Dichosos los que no vieron, y sin embargo creyeron. Antes de eso el Señor Jesús había dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Aquí es evidente la sabiduría de Dios. Si Dios diera revelaciones al hombre para que creyera en él, ¿por qué seguiría diciendo que sus ovejas escuchan su voz? ¿No sería contradictorio? Dios decide si la gente es de Dios basándose en el hecho de que puedan reconocer su voz. Esto es la equidad y la justicia de Dios. Como ven, aquellos que no recibieron la revelación de Dios y sin embargo reconocieron su voz y aceptaron a Dios Todopoderoso son los auténticos bendecidos. Por eso, al estudiar el camino verdadero, lo importante no es recibir la revelación de Dios. La clave es reconocer su voz en las palabras de Dios Todopoderoso. Quienes entienden que la palabra de Dios es la verdad y le aceptan, Así es. son los auténticos creyentes, los que aman la verdad y ansían la aparición de Dios. Si alguien solo espera recibir la revelación de Dios, es difícil determinar si esta persona realmente ama la verdad y si realmente conoce la voz de Dios. Así pues, aquellos que han aceptado el regreso del Señor, lo han hecho escuchando su voz y reconociendo que su palabra es la verdad. Por eso aceptan y obedecen la reaparición y la obra del Señor. Claro. Solo ellos son verdaderamente arrebatados frente a Dios. Aquel que solo espera la revelación de Dios, pero no estudia las palabras que el Espíritu Santo dirige a todas las iglesias, será excluido y abandonado por la obra de Dios. Y estará entre los que giman cuando llegue el gran desastre.